Hola compañeros, recibimos esta tarjeta de refrigerador de la marca LG con el número de parte. A ver si se nota allí. EBR 80 53 25 21. Bien, esta tarjeta manda un código de error. Manda un código de error aquí a través de su LED. Bien, esta tarjeta la hemos probado con un compresor y nos arroja un problema, y es el siguiente. Aquí tengo un compresor inverter trifásico, el cual lo voy a conectar aquí en las terminales de salida de dicha tarjeta para el compresor. En el conector que ustedes ven aquí, a ver si los muestro, ustedes podrán ver que dice OLP, que es Overload Protector o Protection. Aquí lo único que voy a hacer es colocar un puente. En este conector va acoplado los dos cables que van al térmico exterior del compresor, es decir que si este se sobrecalienta, se abre ese térmico y corta la energía en toda la tarjeta, en todo el refrigerador de hecho. Bien, vamos a conectar a la red eléctrica con 120 voltios, protección serie. La protección serie es solo por si tiene algún inconveniente la placa electrónica, ¿de acuerdo? Su motor. Esa protección serie solamente la vamos a activar al principio, y una vez que ya haya encendido podemos colocar de forma directa. Yo aquí tengo la protección serie con este cola de rata apuntando en S, indicando serie, y en la parte superior aquí tengo una lámpara, ¿sí?, que cuando la conecte destella y posteriormente se apaga, indicando que la tarjeta electrónica ya está alimentada. ¿Por qué destella? Destella por el alto consumo que existe en la tarjeta electrónica al momento de cargar los capacitores. Veamos. Se alcanza a ver un destello ligero y la tarjeta electrónica se ha alimentado. Lo que voy a hacer a continuación es pasar el interruptor a directo, y lo siguiente es esperar. Esta tarjeta electrónica, o casi todas las tarjetas electrónicas inverter de refrigerador de la marca LG, arrancan por sí solas. Una vez que yo la energizo, aproximadamente unos 6 minutos a 10 minutos, tarda en que se genere la orden de arranque desde el microcontrolador principal hasta el microcontrolador inverter que se encuentra por aquí, y este a su vez haga arrancar al IPM y a mi compresor. Voy a dejarlo allí, ¿de acuerdo? Voy a dejarlo allí unos 6 minutos para que veamos justo en el momento en el que va a arrancar. Vamos a enfocar bien mi placa electrónica. Como pueden darse cuenta, la alarma de la puerta ya nos está alarmando, ya nos está indicando que está abierta. Precisamente pues no está el switch de la puerta. La tarjeta la tenemos conectada por sí sola. Bien, vamos a dejarlo aquí 6 minutos. Allí va a arrancar. Se escucha que quiere arrancar y deja de hacerlo y manda un código de error. Vemos el código de error. Dice 1, 2, 3, 4, 5, 6 blinks. ¿De acuerdo? Si pueden verlo allí. Aquí está el LED de los errores. Nos dice 1, 2, 3, 4, 5, 6.
6 blinks. ¿Qué significan los 6 blinks? No lo sé, realmente no lo sé, pero vamos a investigar. Vamos a hacer un análisis en la tarjeta electrónica y vamos a ver qué significan esos destellos de LED por código de falla. No sin antes, vamos a desconectar de la red eléctrica, ¿de acuerdo? Listo, ya está desconectado. Vamos a esperar unos cuantos segundos y voy a retirar el compresor, ¿de acuerdo? Voy a retirar el compresor, lo hacemos a un ladito, ahorita no lo vamos a ocupar. Y les voy a mostrar una herramienta que alguien me dijo que hiciera, que viera cómo se hace y pues me pasó el diagrama. No son otra cosa más que 3 resistencias y 6 LEDs. Los valores no les pongo el diagrama porque no es de mi autoría esto, pero la persona que me dijo que lo fabricara, que lo hiciera, lo mostrara para que viéramos el uso de esta herramienta. Pues yo lo puse en un conector, ya para no estar ahí con cables ni con puentes o con caimanes, de la siguiente forma, directamente a la salida del compresor, ¿de acuerdo? Y aquí lo podemos observar. Vamos a hacer la misma operación, vamos a conectar a la red eléctrica en serie. Vean el destello del foco, allí ya encendió, lo apago, o mejor dicho, lo paso a directo. Y veamos, o esperemos mejor dicho, el tiempo que se llevó hace rato, nuevamente aquí, con la conexión de estos LEDs, ya no con el compresor, sino con estos LEDs. Estos LEDs los recuperé de una serie navideña. Lamentablemente pues no escogí colores iguales, ¿verdad? Escogí al azar y pues bueno, eso creo que es lo menos relevante en ese sentido, pero yo quería, pues para que se vieran todos en el ojo de la cámara, en el lente de la cámara. Vamos a esperar esos 6 minutos y vamos a ver qué hace. Ya está encendido, compañeros. Vean. Ahí se nota que están encendiendo todos los LEDs. Unos antes, otros después. Pero están encendiendo. Vean, no sé si el lente de la cámara, allí ustedes vean la forma en la que estoy viendo que esto enciende. Yo aquí lo veo pues extraño. Encienden unos, apagan otros al parecer quedan encendidos, otros al parecer quedan apagados y después se intercambian. Bien, aquí está trabajando. En teoría este sistema aquí está trabajando, pero no tengo código de falla, no tengo código de error. Entonces allí, ¿cuál es el problema, compañeros? La tarjeta electrónica o mi compresor. Bueno, desde ahorita les estoy diciendo, o les digo, el compresor no tiene problemas. Este compresor yo lo utilizo para mis pruebas, ¿de acuerdo? Tiene hasta un regulador de caudal en la parte superior montado, ¿de acuerdo? Y su conector para las tarjetas electrónicas. Entonces, ¿aquí qué criterio es el que vale? Yo no sé entonces qué es lo que me quiera decir esto. Encienden, se ven bonitos, parpadean todos. Todos parpadean, la verdad. Pero, ¿qué me indica esto? No sé qué me indica esto. No hay un parámetro que me diga si encienden o no encienden, a qué intensidad deben de encender. Algo que sea metrable, algo que sea medible, algo que tenga un parámetro. No existen parámetros para esto.
Los únicos instrumentos que me dan parámetros, bueno, ya saben, los instrumentos de banco, por ejemplo, uno de ellos es el multímetro. Ellos sí tienen parámetros, son parámetros universales de voltaje, de tensión, de corrientes, pero esto, no sé, a menos que sea por lúmenes, pero pues no le veo el mayor de los casos. Entonces, esto a mí, en lo personal, no me indica absolutamente nada. No me dice si esto está bien o esto está mal. Simplemente pues, es un artefacto, se ve bonito, pero hasta ahí. No me indica nada. Vemos que tenemos un problema en la tarjeta electrónica porque ya le coloqué una carga. Ahora bien, me dice el colega que esto se tiene que probar junto con el motor. Es decir, que tiene que estar el motor conectado y estos también conectados en paralelo al motor. Pues nuevamente absurdo, más absurdo todavía porque no veo con qué objetivo ponemos un LED que me indique que algo está encendido cuando plenamente estoy colocando una carga y plenamente me doy cuenta si este enciende o no enciende. Plenamente puedo saber si está recibiendo la tensión correcta por medio de un multímetro. Entonces es como decir, no sé, oye, quiero ver si esta lámpara prende. Quiero saber si esta lámpara prende. ¿Cómo? Pues pon un LED para ver si el LED prende, para saber que la lámpara prende. Sí, trato de explicarme lo redundante que es. Si la lámpara prende, pues claro que prende, la estoy viendo y le puedo medir el voltaje y puedo medir el corriente y puedo medir todo lo que sea porque está prendida. No es necesario colocarle un LED para saber que está prendida. Así es, así mismo este caso. No le veo el caso de colocarle un LED para saber si tengo salida de tensión, para saber si el IGBT está operando, porque tal vez esté operando, tal vez esté trabajando, pero la carga de un LED no se compara con la carga inductiva de un compresor. Ahora bien, tenemos suerte de que con esta tarjeta electrónica no se nos alarme por falta de una carga, pero hay tarjetas electrónicas como de aire acondicionado, casi la mayoría de aire acondicionado, de hecho todas las de aire acondicionado, y los refrigeradores Samsung no te permiten que no pongas una carga inductiva. Forzosamente tienes que ponerle el compresor. Forzosamente tienen que tener 3 bobinas, en el caso dado de los trifásicos. Entonces, vuelvo a decir, esto sale sobrando. Y discúlpenme que se los diga de esta forma, pero es la realidad. Esto no sirve. Vamos a analizar la tarjeta electrónica, de qué se trata ese problema, no usando esta cosa. ¿De acuerdo? Voy a desconectar de la red eléctrica. ¿Listo? Ahorita que se descargue. Ya. Y desconectamos esta pieza. ¿De acuerdo? Vamos a analizar la placa electrónica. Vamos a revisar sus protecciones. Son 2 protecciones, de hecho son más, pero vamos a revisar las protecciones de sobrecarga y sobre todo las que se derivan de este amplificador operacional. Ya saqué el esquema, ya saqué el diagrama electrónico de esta tarjeta electrónica en la sección inverter. Tengo aquí en mesa el diagrama de cómo está conectado mi amplificador operacional. La señal que va del del amplificador operacional hasta el microcontrolador en el pin número 3. Necesitamos discernir dónde o quién provoca la falla. Si las protecciones del IPM, que es el SIM6822M, lleva 2 protecciones, una protección que se llama FO y una protección que se llama OCP. ¿De acuerdo? Esas 2 protecciones las vamos a analizar en el IPM. Vamos a revisarlas que se encuentren bien. Pero también hay otras 2 protecciones que salen del microcontrolador, que analiza el microcontrolador con base a la corriente consumida por el módulo IPM. Una de ellas, o mejor dicho, la principal de ellas, es a través de un amplificador operacional Kia 358F.
¿de acuerdo? Hacia el pin número 3. Vamos a hacer el cálculo con base a lo que ya tengo aquí. Vamos a hacer el cálculo de cuánto voltaje es el que debe de salir en ese amplificador, de ese amplificador operacional al pin número 3 del microcontrolador, ¿de acuerdo? Véanlo allí. Este es el diagrama. Si gustan hacerle una captura de pantalla, ahí está. ¿De acuerdo? Vamos a ello. Muy bien, compañeros, con base al diagrama que ya extrajimos de la tarjeta electrónica, esa tarjeta, vuelvo a repetir, ya le hicimos su diagrama manualmente. Tuve que retirar el amplificador para revisar las arterias, medir las resistencias. Quité esta resistencia que es la resistencia de shunt, ¿de acuerdo? Y la tuve que quitar para saber si por debajo no corrían más arterias, más pistas, y que ellas hacia dónde van o de dónde vienen o hacia dónde provienen. La señal, vuelvo a repetir, se conecta aquí en el circuito microcontrolador en el pin número 3. Bueno, lo importante aquí es entonces verificar cuánto es el voltaje que debe de salir de este amplificador operacional. Bien, el arreglo que vemos aquí es del tipo no inversor con su realimentación por el lado no inversor en el pin número 2. Necesitamos sacar el valor de voltaje aquí al pin número 3. Para ello, bueno, vamos a hacer la siguiente ecuación. La fórmula para calcular el voltaje de salida del amplificador operacional en el modo no inversor, bueno, vamos a ponerle primero no inversor, es la siguiente: voltaje de salida es igual al voltaje de entrada por 1 más la resistencia feedback entre la resistencia ground. ¿De acuerdo? Bien, ¿cuál es la resistencia feedback y cuál es la resistencia ground? Bueno, volvemos al diagrama aquí. Tenemos lo siguiente: la resistencia feedback es esta, la de realimentación hacia el lado negativo. Es una resistencia de 15 kilo ohms, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el voltaje de entrada? El voltaje de entrada es el voltaje que entra por el lado no inversor, es decir, por el pin número 3, el cual viene de una red de alimentación de 15 voltios, perdón, de 5 voltios. Esos 5 voltios ingresan al pin número 3, pero ojo, si se dan cuenta, aquí hay un arreglo de dos resistencias más. Están conectadas en esta malla de manera paralela. Y ellas, a su vez, el recíproco de ellas, a su vez, está conectado en serie con esta otra resistencia y a tierra. Es decir, compañeros, que aquí tenemos un divisor de tensión. Hay que sacar primeramente el voltaje de entrada del pin número 3. El voltaje de entrada, vuelvo a repetir, lo vamos a sacar con un divisor de voltaje. ¿Hecho? Esto que vemos aquí es el voltaje de alimentación de Bin, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la resistencia G? La resistencia G es la resistencia ground. La resistencia ground es el juego de estas dos resistencias. La resistencia de 0.1 más una de 3000 ohms, es decir, 3000.1 ohm. Esta es la RG, es un circuito serie. Es fácil, solo se suma y ya obtenemos la resistencia G. ¿De acuerdo? Primeramente vamos a extraer el recíproco de estas dos, la resistencia 236 y la resistencia 238. Bien, para ello pues vamos a utilizar la ley de Kirchhoff. ¿De acuerdo? Es la siguiente. Vamos a calcular la resistencia total. Esa es igual a 1 entre resistencia 1 más 1 entre resistencia 2. Resistencia total es igual a 1 entre resistencia 1. Cualquiera de las dos
va a ser resistencia 1. Vamos a poner esta, 20 kilos, 20K más 1 entre la resistencia 2, 200 kilos. ¿De acuerdo? Cerramos. Vamos a calcular esto de forma rápida con nuestra calculadora. Resistencia total es igual a tenemos aquí la calculadora. Vamos a poner que es 1 entre 20 kilos. Como los dos factores están dados en kilos, el resultado nos va a dar en kilos. No es necesario convertirlas a las unidades. Entonces quedamos que es 1 entre 20. Cerramos. Pero aquí me falta un paréntesis. Abrimos otro. ¿De acuerdo? Más. Abrimos otro paréntesis. 1 entre 200. Cerramos paréntesis y cerramos el paréntesis total. Como resultado nos da 18.1818. ¿Ok? Resultado es igual a 18.1818 kilos. Entonces, esta es mi resistencia de este divisor de tensión. Supongamos que eliminamos esta y nos quedamos con esta, que es de un valor de 18.1818 kilos. Ahora vamos a sacar el divisor de voltaje. Bueno, para calcular el divisor de voltaje vamos a usar la siguiente fórmula. El divisor de voltaje, vamos a obtener un voltaje de referencia aquí. Podemos hacerlo con la ley de Ohm, por supuesto, o también por la siguiente fórmula. Vamos a calcular primero el voltaje de referencia que necesitamos, que es este. ¿De acuerdo? Este es el voltaje de referencia de este divisor de tensión que va a ingresar al pin número 3 del lado no inversor de mi amplificador operacional. Bueno, la fórmula es la siguiente. Voltaje de referencia es igual al voltaje de entrada esto no debe de ir aquí, sería por RG, que es la resistencia de ground, entre la resistencia de entrada más la resistencia ground. ¿De acuerdo? Bien, vamos a sustituir esto. Esto no lo lleva, disculpen. Voltaje de referencia es igual a voltaje de entrada. Bien, vamos a calcular entonces este divisor. La entrada o voltaje de entrada son 5 voltios. Entonces son 5 voltios por resistencia ground. Quedamos que ya no es este el valor de la resistencia ground. Ahora es el recíproco de las dos, que es 18.1818 entre la resistencia que va a la entrada, es decir, esta resistencia de 200 kilos. ¿De acuerdo? 200 kilos. Más la resistencia ground, que son 18.1818. Bien, como todos los factores están dados en kilos, aquí vamos a hacer toda la ecuación en kilos. Entonces queda de la siguiente forma. Queda 18.1818 entre la sumatoria de 200 más 18.1818. Cerramos paréntesis. Como resultado nos da 0.0833. Entonces aquí me da 0.0833. ¿De acuerdo? Por 5, que es voltaje de entrada. El resultado, voltaje de referencia,
es igual a esto por 5. Punto 416. Voltaje de referencia es punto 416 o 4166. Este voltaje, señores, es el voltaje que debe de estar en este punto de referencia hacia el pin número 3 de mi amplificador operacional. Entonces ya tenemos el primer dato. Debemos encontrar un voltaje de punto 416 voltios en el pin número 3. ¿De acuerdo? Ahora sí, como ya tenemos este factor, este voltaje, ya podemos calcular la fórmula del amplificador operacional en modo no inversor. Queda de la siguiente forma. Vamos a sacar otra lámina y queda así. Voltaje de salida es igual al voltaje de entrada. ¿Cuánto es el voltaje de entrada en el pin número 3? Así es, 0.4166 voltios por 1 más resistencia feedback entre resistencia ground. Cerramos. Vamos a sustituir esto de aquí adentro. Es 1 más resistencia de feedback. Ahora sí, en el amplificador operacional la resistencia de feedback es esta de 15 kilos. 15 kilos. Entre la resistencia ground. La resistencia ground es la mezcla o la suma de estas dos resistencias. Es decir, 3000 más 0.1, 3000.1. Vamos a ponerle 3000 o 3 kilos. Si le pongo 3.1 serían 3100 ohms, pero no es así. En este caso vamos a ponerle 3000.1 ohm. Como aquí ya manejamos kilos y aquí manejamos ohms, esto no puede quedar así. Esto quedaría de la siguiente forma: 1 más 15000 entre 3000.1. Otra vez, 1 más la división de esto son 15000 entre 3000.1. El resultado son 4.99. 4.999, casi 5. ¿De acuerdo? Más 1 más 1 son 5.999, más que claro, ¿no? 5.999. Esto lo vamos a multiplicar por 0.4166 por 0.4166 y vamos a obtener el resultado del voltaje de salida, 2.499 voltios. Entonces, voltaje de salida es igual a 2.499 voltios. Ya tenemos el cálculo realizado para este amplificador operacional. Vamos a ver esos resultados y esos son los que debemos de obtener. Quedamos entonces que aquí a la salida vamos a obtener un voltaje de 2.499 voltios, y en el pin número 3 como voltaje de entrada voy a obtener 0.4166, que es lo que nos dio en este resultado. 0.4166. ¿Listo? Entonces queda aquí 0.4166 voltios. Bueno, estos son los valores que vamos a medir en nuestra placa electrónica. Vamos a ello.
Listo, ya está el compresor colocado. Vamos a conectar a la red eléctrica y vamos a medir el voltaje primeramente en el pin número 3, que es el no inversor, para saber si tenemos el punto 4166. Vamos a ello. Conectamos en serie, después directo, y vamos a buscar ese pin, que es el número 3 de nuestro amplificador operacional. Bien, ahí está. Quiero que vean dónde me voy a colocar. Va a ser en el pin número 3. Este es el pin número 1, 2, pin número 3. ¿De acuerdo? Y la punta roja, perdón, la punta negra la vamos a colocar en GND. Aquí arriba hay un GND. Ahí está. ¿Sale? Y como resultado tenemos .42 voltios. Bueno, ahí ya como que no me gusta mucho el resultado, porque en teoría esto debe ser muy exacto. Entonces tengo .42, .4220 en lugar de .4166. Bueno, vamos a darle el beneficio de la duda. Ahora vamos a ver el voltaje de salida en el pin número 1. Así como estamos allí, vamos a pasarnos al pin número 1. ¿Sale? La punta roja la quitamos del 3 y la pasamos al 1. Ahí está. Listo. Y tenemos 2.52 voltios. Bueno, también ahí como que no me gusta mucho, porque el resultado que me dio era de 2.49, 2.5 y tenemos 2.52. Vamos a dejar ahí. En el momento justo que vaya a arrancar, ese voltaje no debe variar, debe de estar en 2.5. ¿De acuerdo? Vamos a ver si hay una variación, si hay algún cambio, porque si ese voltaje cambia, de inmediato esa señal va del punto 1 del amplificador operacional al pin número 3 del microcontrolador, y el microcontrolador detectará una anomalía en la carga, en la corriente, y nos dirá que, pues bueno, hay un defecto a nivel hardware, que es decir, puede ser el IPM, puede ser el motor, o bien la red de seguridad o la red de protección, en este caso el amplificador operacional, o alguna resistencia devalorada de las encargadas de la protección. Vamos a dejar ahí a ver qué es lo que hace. Yo tengo ya las puntas, no me estoy moviendo, ¿sale? Esperemos a ver qué hace. De hecho va aumentando. 2.5247. Esperamos a que ya vaya a arrancar. Es tardado, es incómodo. Enseguida, en adelante, pues tendré que colocar. Ahí está, vean, 2.30. ¿Vieron el bajón que dio? Y ahí está la alarma, vean. 2, 3, 4, otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí está. ¿Sí se dan cuenta del bajón que dio? Bueno.
Voy a sacar dos cablecillos para monitorearlo mejor ahora con el osciloscopio, para ver hacia dónde se va, hacia abajo o hacia arriba. Vamos a ello.